del Consejo para la Transparencia siguen una regla que es analógica, digamos. O sea, nosotros, la Contraloría General, no podrá ingresar a revisar el planteamiento esencial de la autonomía que le tiene el Consejo para la Transparencia en la aplicación de la Ley 20.285 y a sus funciones propias. Pero eso no excluye, tal como dijo Raúl, la regla, cierto, que dice relación con la aplicación del Decreto Ley 1263 y el cumplimiento exacto de las reglas de ingreso y de cumplimiento de gastos que, conforme al ordenamiento jurídico, tiene que cumplir el Consejo para la Transparencia. O sea, no hay una autonomía, entre comillas, financiera del Consejo que lo aparte satelitalmente del control y la fiscalización de la Contraloría General. Efectivamente, hay 3 reglas en la ley orgánica que se refieren al rol de la Contraloría. Una regla que no es una regla de autonomía, y yo creo que Jorge Correa me captó muy bien en lo que dice relación con la regla de colaboración. De hecho, en ejercicio de las atribuciones de la ley 20.285, la Contraloría tiene un convenio de, entre comillas, ser el malo de la película en las investigaciones. Es decir, a requerimiento del Consejo, nosotros hacemos los sumarios administrativos por la infracción de ley que los órganos tienen frente al cumplimiento de la ley 20.285 y que lo haga acreedores o merecedores de alguna sanción administrativa. Tiene cierta lógica. La Contraloría lleva 84 años de vida institucional haciendo sumario, algo sabe de sumario como algo sabe de otras cosas, digamos. Entonces, pero por el otro lado hay también un presente griego. Hay un presente griego. Ese presente griego está rescatado, ¿cierto?, por el Tribunal Constitucional y que dice relación con las potestades de la Contraloría General en lo que se refiere a la legalidad de las actuaciones del Consejo. Porque todo esto es sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría en relación a la legalidad de las actuaciones del Consejo. Y ese puede ser un presente griego complejo. Ese control de legalidad, que no se refiere a la toma de razón, porque efectivamente no está aquí la toma de razón presente por mandato estricto del legislador, sino que se refiere a las otras formas como ejerce su control de legalidad la Contraloría General. Y las otras formas son la potestad dictaminante. En consecuencia, esa autonomía tiene que engarzar colaborativa y racionalmente con la forma de ejercicio del control de legalidad que tiene la Contraloría. Si la Contraloría podrá entrar a decir que una decisión dictaminante del Consejo está bien o mal tomada, en ejercicio del control de legalidad que a la Contraloría le corresponde, es bien complejo, digamos. Y esa complejidad en ese ejercicio de control de legalidad tendría que estar solo ejercida en aquellos aspectos de esa decisión que exorbitaran la competencia del Consejo. Porque en lo que exorbita la competencia del Consejo, efectivamente hay una posibilidad de ejercicio y de actuación de la Contraloría General. Dicho de otra manera, un ejemplo, un ejercicio, que un ejercicio, no tampoco si hay una regla de inhabilidad que afecte a todos los consejeros en una decisión y deciden entrar igual a la decisión cuando está claramente establecida la regla de inhabilidad y hacen una decisión, seguramente la Contraloría podría entrar a revisar esa decisión, no por la competencia de la 20.285 que le es propia al Consejo, sino que por la transgresión al resto del ordenamiento jurídico. Es complejo, pero está ahí presente. Entonces ahora a mí me enseñaron hace muchos años, ¿cierto?, que uno no tenía que tapar el sol con el dedo, digamos. Entonces seguramente lo razonable es que ese conflicto no suceda, porque es un conflicto de interpretación muy complejo. Pero está ahí, digamos. O sea, yo no podría decir no, en realidad no puede entrar nunca. Sería una falacia, digamos, desde el punto de vista argumentativo y desde el punto de vista del contenido de los preceptos legales que están en cuestión. Entonces, y yo vuelvo a retomar esa expresión de debida deferencia. O sea, aquí hay una deferencia interorgánica que dice relación con el respeto al ordenamiento
y al ejercicio sano de las competencias por parte de los órganos. Y en eso hemos ido construyendo una buena relación y yo creo que ese es el camino consistente y permanente en largo tiempo. Muchas gracias. Inserto una pregunta de inmediato, Contralor. ¿Y qué es lo que son lo que resuelve el Consejo? ¿Es un dictamen, es una sentencia? ¿Qué importa esa cuestión? No, perdona, 2 minutos. 2 minutos. Es que es súper importante. Porque lo que habría, en realidad, es un reclamo. Esto viene del enredo constitucional que hay en Chile de lo contencioso administrativo. En realidad viene de ahí. Entonces, las decisiones distributivas, ¿cierto?, de dar sí o no, normalmente tiende a asociarse con la exclusividad jurisdiccional. Y si fueran fallos, en realidad tiene que tener todo el peso de lo que significa la decisión jurisdiccional detrás. Es un organismo administrativo con competencias dictaminantes o resolutivas en el contexto de la ley, y eso en realidad es hasta mejor para el Consejo. O sea, lo digo, es bien larga la explicación, pero de verdad creo que es súper importante que sean decisiones dictaminantes que conforman de verdad, y en eso estoy plenamente consciente con lo que decía el presidente del Consejo, un acervo jurisprudencial valiosísimo en los términos en que además está en la página web de la institución. O sea, uno entra, busca, encuentra, y están además con una espléndida, la mayoría de ellas, ¿cierto? Uno también tiene que dejar un espacio pero con una espléndida redacción jurídica. Puede que sea además a veces demasiado jurídica la redacción, que es lo que el servicio que está sintiendo el peso de las competencias, y aquí hay una especie de engolosinamiento en lo jurídico, ¿cierto? Y eso es una crítica para mi amigo Enrique, que lo hemos conversado más de una vez, ¿cierto? Es como esa sentencia del Tribunal Constitucional de 220 páginas, ¿cierto? O esos dictámenes de la Contraloría escritos en Contralor y Loncio, ¿cierto? De 18 páginas, digamos, que uno tiene que contratar a un abogado para entenderlos, digamos. Así que muchas gracias. La ciudadanía aplaude en esa materia, señor Contralor. Hay una pregunta, hay varias preguntas relativas a las municipalidades. Presidente, ¿cuándo viene un programa de difusión de la ley para efectos de que se pueda controlar la actividad de las municipalidades? ¿Cómo hacerlo de manera de no afectar la privacidad de las personas y particularmente en el caso de los sumarios administrativos? Estoy juntando preguntas, no habría modo de leerlas todas. Muchas gracias. La verdad es que el Consejo ha hecho un esfuerzo bastante grande para tratar de difundir dentro de los municipios lo que dice relación con la ley 20.285. Incluso ahora, gracias también a una donación que nos hizo el Banco Mundial y un acuerdo que hemos llegado con la Subdere, estamos tratando de enfocar a 50 municipios del país todo lo que dice relación con el acceso a la información pública, cómo debe llevarse las páginas, los sitios electrónicos de cada uno de los municipios, para los efectos de irlo configurando de una forma bastante uniforme y así, ¿no es cierto?, impedir que se pueda producir hechos que vulneren, ¿no es cierto?, la ley 20.285 y que tengamos que pedirle al Contralor que haga los sumarios administrativos. Para que no se vulneren los derechos está expresamente, ¿no es cierto?, el artículo 20 de la ley. El órgano al cual se le solicita acceso a la información pública y se percata en esa petición de acceso a la información pública de que efectivamente podría dañarse o está involucrado un tercero y se le podría dañar alguno de sus derechos, la ley le obliga a ese servidor público, a ese alcalde o a ese jefe de servicio a notificar al tercero para que dentro del plazo de 3 días, de una vez recibida esta notificación, le señale si le afecta la entrega
o no le afecta la entrega. Y si nada dice dentro de ese plazo de 3 días, se entiende que autoriza la entrega de la información. Y si no la entrega, y si dice no se entregue porque afecta mi derecho, ¿qué puede hacer el jefe de servicio? Puede o debe negar el acceso a la información pública. Y el ciudadano que ha pedido la información recurrirá al Consejo para la Transparencia y nosotros diremos si efectivamente afecta o no afecta el derecho del tercero. Muchas gracias, presidente. Una última pregunta para todos o para el que quiera tomarla, muy breve, eso sí. A pesar de la insistencia del Contralor de que el futuro inmediato se juega en la actuación de los órganos, en cómo interpreten y apliquen la ley, en cómo se acomoden con la ley, la pregunta es, y es importante, ¿cuáles son los principales aspectos en que debería perfeccionarse la ley, o sea, variar la ley? Creo que la ley está suficientemente bien desarrollada. Yo confío siempre en las leyes que dicen menos, pero que se cumplen, antes que las leyes que dicen mucho, pero que no se cumplen. Y tenemos muchas leyes programas, a veces más que leyes imperativas. Sí creo que puede ser interesante perfeccionar, por ejemplo, el contencioso ante la Corte del artículo 28. Yo creo que hay algunos aspectos que se pueden perfeccionar para que no quepa duda, aunque la Corte los ha resuelto satisfactoriamente, pero para que no quepa duda el tema de tramitación y particularmente la apelación. Perdón, en la misma línea lo que me suele suceder es que el tema de fondo es, en un país que es unitario, la unidad de la interpretación final. Nosotros hicimos una apuesta, ¿cierto?, que en realidad que una apuesta que viene de von Moll del siglo XIX, que el Estado de Derecho se define esencialmente por el rol del juez. Ahora, eso significa que tiene que haber un juez final que tome la decisión, buena o mala, si aquí no estoy estoy en un criterio más bien práctico de procura del Estado de Derecho. Cuando no se puede llegar a la Corte Suprema, se produce una atomización de decisiones, digamos, de carácter regional, que son muy complejas, digamos, en la estabilidad de la unidad de la ley. Es decir, si una Corte de Apelaciones dice y de hecho el presidente, el Consejo anda con los fallos de la Corte allá, con los fallos de la Corte acá, tiene que haber una unidad. O sea, estas materias no pueden quedar entregadas a la resolución terminal de las Cortes de Apelación. O sea, tiene que haber una forma de poder llegar a la Corte Suprema para que se produzca una suerte de unidad interpretativa de la norma. Y yo creo que eso es una deuda pendiente en la misma línea que lo que dice Enrique. El moderador va a romper todas las reglas y va a dar una opinión respecto de esa pregunta también. Me disculpan, pero el Consejo para la Transparencia, en esta función que el Contralor a mí me parece muy sabio de decir tiene que acomodarse. El Consejo para la Transparencia tiene funciones de difusión, tiene funciones de control de la transparencia activa y pasiva, tiene que resolver causas y tiene muchas causas que resolver. El Consejo para la Transparencia tiene una estructura en virtud de la cual la ley le permite remunerar a sus consejeros por un máximo de ¿cuántas sesiones? 7. De 7 sesiones. ¿Cuántas está realizando, presidente? Entre 9 y 10. Entre 9 y 10, o sea, ya hay 3 regaladas sin remuneración. Si usted suma a eso la capacidad que tendría el Consejo y el deber que tiene de difundir esta ley, si le agrega la página web que va a permitir la facilitación, si todo eso implica, como debiera implicar, la llegada de más causas y esta mirada conjunta para poder fiscalizar, yo creo que incluso en este proceso de acomodo, este Consejo necesita necesariamente una dirección que tenga mucho más estabilidad en el tiempo y mucho más posibilidad de sesionar. De lo contrario, yo creo que el órgano no va a estar a la altura, como ha estado hasta hoy día, de las expectativas que él mismo va generando. Yo creo que ahí el legislador requiere urgentemente hacerse cargo de un problema que ya está creado y que, si el Consejo funciona bien como está funcionando, debiera agravarse sustancialmente en el futuro. La verdad es que nosotros, en virtud de una de las facultades que nos otorga precisamente la ley, le hemos enviado al presidente de la República y al Congreso Nacional una minuta señalando cuáles son las modificaciones que requiere la ley.
de las que han señalado tanto el ministro Navarro como el Contralor, no así la que ha señalado el moderador, ¿no es cierto? Nosotros hemos señalado efectivamente, ¿no es cierto?, de que debe haber alguna posibilidad de llegar a la Corte Suprema. Y el otro tema son los plazos que establece la ley, porque los plazos para algunos casos, por ejemplo para el tercero, es muy breve. Y básicamente señalar, porque Jorge Correa me había planteado que le contara, ¿no es cierto?, cómo nos había ido en las Cortes. La verdad es que yo diría que un 90% de los reclamos de ilegalidad que se han ingresado a la Corte de Apelaciones, el Consejo los ha ganado, digamos. O sea, le ha dado la razón las Cortes de Apelaciones a lo que nosotros hemos estado determinando. Así específicamente, ¿no es cierto?, con relación a estas entidades sui generis, como son las corporaciones municipales de desarrollo social, tenemos 5 fallos de 4 Cortes de Apelaciones distintas en que han señalado que la postura del Consejo es la que se ajusta a la ley.